Buenas noches. Iniciamos un 52 minutos muy especial. Quizás los jóvenes no seamos del todo conscientes, pero Extremadura ha cambiado y mucho en los últimos 50 años. Testigos son nuestros padres y nuestros abuelos. En la Extremadura de la década de los 50 y 60 vivían más de 2 millones de extremeños. Más de la mitad se tuvieron que marchar en 10 años, no por gusto, sino por necesidad. Entonces apenas existían carreteras, eran caminos de tierra y las huertas eran nuestros supermercados. El transporte era el Leda, un 600 era un lujo y una moto un capricho de muy pocos. Entonces mulas y bicicletas servían de medio de paseo por el campo y por la ciudad. Extremadura ha cambiado y aunque la crisis nos asfixia, mirar atrás nos hace ver el futuro con optimismo. Hoy van a poder ver cómo éramos entonces, van a poder ver la vida pasar, van a hacer un viaje en el tiempo, un viaje no muy lejano que les va a llevar a su infancia, a su adolescencia, al mundo del papel en la pared, el friso, de los vasos de Duralex, de los discos de vinilo y de los pantalones de campana. Esta noche van a recordar a Maciel, a Marisol, a Conchita Bautista. Parece muy lejano, pero la mayor parte de ustedes lo pueden recordar como si hubiera ocurrido hace unos meses. Y esto es solo un anticipo. El próximo sábado 9 de noviembre a las 10 de la noche, Canal Extremadura estrena un programa titulado La vida pasar. Un programa en el que serán los propios extremeños quienes nos cuenten cómo pasó a través de decenas de películas Super 8 que han sido recuperadas. Esta noche y el próximo sábado van a poder ver Badajoz, Cáceres, Zafra, Plasencia, Don Benito y un sinfín de poblaciones extremeñas tal y como eran en los años 60, 70 y 80. Que para mí fue muy duro porque lo pasamos muy mal. Van a poder ver historias humanas, familiares, calderetas, bodas, comuniones, bautizos. La vida pasar es un proyecto ambicioso que emprende esta casa donde los extremeños nos van a contar cómo era nuestra tierra y cómo ha cambiado en el último medio siglo. Es un reto del que ya les hacemos partícipes y protagonistas. Por favor, no se muevan porque hoy en Canal Extremadura van a poder ver de verdad la vida pasar. Estamos en los años 60 y 70. Los extremeños vestimos con pantalón de campana, petos de color y los hombres, para ser más hombres, se dejan bigote. En el colegio la clase de gimnasia es la estrella de la jornada y en el recreo los niños juegan al escondé, los bolindres o la repiona. Empiezan a compartir la calle con unos extraños que invaden los pueblos. Llegan los primeros coches, el 4L, el 2 caballos, hasta el 600 y con él el boom económico. Con los coches el pueblo deja de ser tan pueblo. Nos movemos y descubrimos que estar todo el día en la carretera para ir a la playa de vacaciones se puede convertir en una auténtica aventura en la que hay que parar a cada rato para echarle agua al motor porque se calienta. En casa nuestras madres dejan de lavar en la panera y llega lo que para ellas es el invento que les cambia la vida, la lavadora. El papel pintado forra las paredes, los muebles son más cómodos y nos pegamos al televisor para ver a Salomé ganar Eurovisión con su Vivo cantando. Lo que no cambia es el campo, de ahí venimos y a él acudimos cada fin de semana para celebrar una romería, la reunión con los amigos o las matanzas, porque del cerdo extremeño son buenos hasta los andares. Las bodas se empiezan a diferenciar entre las que sirven langostinos y las que no. Langostinos que más de uno se lleva a casa en una bolsa después de ver cómo le cortan la corbata al novio y el liguero a la novia. Otro evento social son las corridas de toros, y aunque a Manolo Escobar no le gusta que lleves la minifalda, nos vestimos de domingo para ver al litri, a Antonio Bienvenida o a un melenudo matador llamado El Cordobés. Así es nuestro día a día que algunos privilegiados graban para el recuerdo con unos aparatos futuristas llamados los tomavistas. Las cámaras de Super 8 que están presentes en los momentos importantes y que gracias a ellas hoy los extremeños vemos la vida pasar. Era una Extremadura muy dura, donde los ricos vivían bien, no se utilizaba la palabra señoritos y se utilizaba la palabra criados con una gran desenvoltura. La Extremadura negra, la Extremadura dura, la Extremadura, esa Extremadura que se habla ahora es la que había. No teníamos nada, carecíamos de todo, pasábamos hambre, pasábamos necesidades.
y los criados vivían evidentemente muy mal, era muy duro, sobre todo en tierras de secano, donde se trabajaba pues por unos sueldos míseros. Comías lo que tú recogías, comías lo que tú sembrabas, tenías lo que tú sembrabas, eso era lo que recogías. Yo recuerdo Extremadura eso, campo, una parte antigua y un ambiente un tanto opresivo. No teníamos fábricas, no teníamos nada, teníamos el campo era nuestro medio de vida, o sea, éramos primitivos. La emigración tuvo una acción inesperada, que era la desertización de los pueblos. Hay que recordar que en Extremadura en los años 60 éramos 2 millones de habitantes y salimos 1 millón, salimos de allí, aunque sean duras las palabras, a quitarnos el hambre. Un tanto agobiante, yo siempre tuve la sensación de que me agobiaba, de hecho en el 73 me fui a estudiar, que me mandaron interno a Zamora, y sentí como una especie de alivio. Me monté un buen día en el tren con 14 años, en el año 65, con 15 años, yo me marché y aparecí en París. Y con 14 años, y de París me echaron y me fui a Luxemburgo, y de Luxemburgo me echaron y me fui a Bélgica. La Extremadura de los años 60-70 es un recuerdo siempre maravilloso. Yo fui muy feliz, o sea, fíjate que para mí fue muy duro porque lo pasamos muy mal, pero soy extremeño, llevo Extremadura, llevo mi pueblo en la sangre porque los días que yo he vivido allí no los he vivido en ningún sitio. Los corros que se hacían en verano, ¿no? En la puerta donde la gente contaba historias, los niños jugábamos. De la calle en verano, de las sillas de Bayón, de las calles sin asfaltar, de un coche que pasa cada 4 horas y que todo el mundo se queda mirando. Y lo recuerdo también como una ciudad, Cáceres, que estaba rodeada de campo y donde en cuanto dabas 2 pasos podías jugar al fútbol, subir a una montaña, ver animalitos. Y una suerte, las puertas estaban abiertas, de manera que la gente iba, venía, había un contacto entre la gente, una solidaridad. Y era todo pues muy ameno, muy familiar. La tribu estaba como más unida, ¿no? Yo he ido a bodas de gente muy importante, he asistido a fiestas muy importantes. Yo no me he sentido, ni me he sentido como me sentí allí, y me atrevería a decir más, no me he sentido ni identificado en ese tipo y sin embargo en mi pueblo yo me siento identificado en la cosa más absurda que vaya. Y lo digo, en la cosa más, o sea, me siento, porque me trae unos recuerdos inolvidables, unas cosas de mi niñez. O sea, aunque fueran duras, aunque tuviera que trabajar, aunque lo pasé mal, pero no sé, las personas, la gente, el cariño, yo qué sé, son tantas cosas que no las puedo olvidar. En el año 76, recién muerto Franco, eso supuso el nacimiento de la sociedad de consumo. El final del franquismo, habíamos pasado por unos acontecimientos muy importantes para la vida social que también en Extremadura se vivieron a nuestra manera. Y mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero bastante más emocionantes o duros de lo que parece. Extremadura ha cambiado, como se suele decir, un huevo y la yema del otro, ¿no? O sea, hemos cambiado mucho, afortunadamente. Claro, y luego pasaron muchas cosas en el mundo, el hombre en la luna, había un despertar, una generación que dice, esto va a cambiar, y los Beatles habían venido en el 64. Estaba naciendo un nuevo país, ¿no? Un nuevo país. Una explosión, un respirar, hemos cambiado. Para seguir machacando y reclamar mucho más a todos estos que se quejan, tanto la Comunidad de Madrid como los catalanes, como los de Bilbao, como los de Valencia, tendrían que saber ellos lo que es vivir en una región donde no tienes de nada. A la mayoría de estos que dicen que tenían las universidades que nosotros no teníamos y que nuestra familia no tenía oportunidad de ello, habría que decirles que hubieran vivido una temporadilla en Extremadura. Si tenemos en cuenta que un sueldo medio es de 200 duros, en esta época no todos tienen 12.000 pesetas para comprar un tomavistas. Las cámaras de Super 8 se convierten en testigos mudos de la vida cotidiana de los extremeños. Cuando tú recuerdas algo ahora en un sueño, es como si te estuvieras viendo en la televisión o en una pantalla de cine o algo así. Mis recuerdos de aquella época siempre eran en Super 8. No eran muchas personas las que tenían Super 8, ¿eh? Eran muy pocas. Que yo ya era parte de un futuro que ya se estaba haciendo presente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, que yo recuerde, pues eran 3 o 4, no había más. El Super 8 era unas cámaras que tenían 2 o 3 ricos de Cáceres y que los mirábamos como unos seres extraterrestres que tenían cámaras para grabar. Ver un tomavistas era una cosa poco menos que
algo no sé, de chinos. Castillo Blanco, no recuerdo que nadie tuviera Super 8. No, es que no recuerdo ni haberla visto allí. Quien tenía Super 8 eran los que, bueno, se podían permitir ciertos lujos y ciertos caprichos. Podéis creer, nunca he tenido una cámara esta en la mano, ¿eh? Nunca. Y tengo cámaras de vídeo, he tenido todas. A mí lo que me recuerda perfectamente es a mi cuñado. Mi cuñado lo vi porque es el único que tenía un tomavista, que le llamábamos en aquel momento, ¿no? Y era pues una caja cuadrada con una lente, y entonces había que apretar, dar a un gatillo y ahí tomabas las películas. La imagen en Super 8 en movimiento tiene el valor de decirte eso pasó, eso tuvo lugar. Para mucha gente era una nueva capacidad de poder hacer cosas y mostrarlas, porque antes probablemente podías hacerlas, pero quedaban para ti o para un núcleo muy cerrado, ¿no? Sí tuve ocasión desde muy joven de tener en mis manos un tomavistas, saber cómo funcionaba, incluso tomar algunas imágenes, que lo que pasa es que no son reproducibles en este horario. En las películas en Super 8 en general es que se muestra siempre la parte positiva, se muestra lo que se quiere enseñar. De la feria de Zafra, de las corridas de toro, de acoso y derribo. Y bueno, pues con la pastilla de clorato potásico, con una piedra la machacabas, lo juntabas con el azufre y todo junto le ponías la piedra encima, le soltabas una patada a aquello y pegaba unas explosiones terribles. Entonces, una de mis primeras películas precisamente fue una explosión de esas, ¿no? En la playa, niños, y en los parques, niños, y los padres y las madres, los niños, sí que son los reyes. Si alguien quisiera hacer una investigación sobre nuestra sociedad solamente teniendo como fuente la imagen en Super 8, llegaría a la conclusión de que éramos seres felices todo el tiempo, ¿no? Orgullosos de nuestra familia, de nuestros coches, de nuestro campo, de todo, ¿no? Se grababa mucho celebraciones familiares, reuniones familiares, o el niño que empieza a andar, o aprendes a nadar. Se hacían principalmente pues, en los cumpleaños, en las bodas, en los juegos de los niños, pero era muy familiar. Algún viaje de vacaciones, donde ibas pues, a la montaña o ibas a otra ciudad de España, ¿no? Cuando le regalamos a la niña por Reyes la Nancy no sé cuantito, yo creo esas eran las cosas que se solían grabar. Cuando tú le grababas a los chavales con esa edad, no eran muy conscientes de lo que estaba pasando. No sé, es que era muy raro, de verdad. O sea, lo de la cámara de Super 8 era muy raro. Su padre tenía algo en la mano, que aquello tampoco es que fuera espectacular, tampoco era muy grande. La gente lo veía como algo milagroso, que venía, que nunca habían visto, era algo muy, muy sorprendente. Yo creo que en el Super 8 menos es más, ¿no? O sea, demuestran cómo menos artificio, menos elementos, va como la esencia, ¿no? De la imagen. No tenía en tu fuero interno que eso iba a tener una repercusión después grande. Al no tener esa repercusión, la tranquilidad que tú tenías en ese momento era total y absoluta. Tú miras una película de Super 8 y la gente, o sea, de alguna forma actúa, ¿no? O sea, vamos a grabar, y entonces todo el mundo actuaba, ¿no? O sea, se ponían poses y, bueno, tenía toda esta cosa un poco, ¿no? Tú hacías el tonto y todos tenemos esas imágenes de la playa. ¿Cuántas veces han grabado en la playa con esa cámara? Bueno, pues te daba igual salir en bañador, tener michelines, no tenerlo, salía la madre, la suegra, la abuela, daba igual. Antes la gente hablaba con más soltura, ¿no? Delante de las cámaras, porque no es lo que hay hoy, que de momento está el vídeo subido a YouTube, a Facebook o a Twitter. Creo que la frescura se perdió. Igual la persona que hoy es la primera que se compra un iPad, en aquel momento era ese perfil, ¿no? La primera que tenía una cámara en Super 8. Las películas no se podían hacer de más de 3 minutos. Lo bueno del Super 8 es que no tiene artificio, ¿no? Que hay una cosa directa, que sabes que no está manipulado. No me acuerdo exactamente en qué calle era en Badajoz, pero solo había un sitio donde se revelaba la película. Yo lo que sí recuerdo era maldecir en hebreo cuando ibas a revelarla, ¿no? Porque era caro revelarlo y comprarla, eran caros, ¿no? Y tardaban del orden de 15 o 20 días en positivar la película. Aquello tardaba enormemente, tardaba muchísimo tiempo en revelarse. Venían en aquel sobre donde la abría y salían rodando aquellas dos pequeñas cositas. O sea, que cuando tú entregabas una estabas deseando que llegara el momento para ir a recogerla, y si te decían, viene el martes de la semana que viene, por ejemplo,
pues estabas esperando el martes para poder visionar la película. El disfrute venía cuando lo veías después, en esa pantalla que había que desplegarla de arriba abajo, ¿no? Que se desenganchaba en medio de la película y volvía a subir, volvías a ver el cuadro de detrás. Era divertido, ¿no? Cada vez hay más sitio para jugar en la calle, los coches ocupan nuestro lugar y son uno más de la familia. Conducir ya no es solo cosa de hombres y tener un coche abre las fronteras de nuestra vida más allá del pueblo. Cuando el coche empezó a aparecer por los años 60, 70 en los pueblos, claro, aquello ya cambió totalmente la estructura de cada uno de ellos. Que era la suegra la que pagaba la entrada del coche a cambio de que la llevaran a donde ella quisiera, o a la iglesia, o a Benidorm, o a donde fuera. Somos muy envidiosos. Y entonces el que se compraba un coche, la mujer del vecino decía, mira, este tiene un coche y tú no. Al principio, cada vez que aparecía el coche, pues los niños salían a la calle a verlo y las personas se asomaban. Porque la llegada de un coche era un acontecimiento también, ¿no? Que viene un coche y tal. De todos modos, aún en el año 78, yo recuerdo haber venido con un japonés en un Lancia, haber entrado en Arroyo de la Luz y habernos rodeado una chiquillada de unos 150 niños, pero bueno, yo no sé si ahí era lo más atractivo el coche o el japonés. No es que lo recuerde, es que soy capaz de sentir el olor del coche, el olor a nuevo del R4 de mi padre. Yo el primer coche que tuve era un 600. Y tener un 600 es como el que se compra ahora, qué sé yo, el mejor coche que pueda existir. Pues yo recuerdo el R8 que tenían mis padres. Luego ya tuvimos un 124, un Renault 12 y además en mi casa ha habido una cultura muy particular con los coches porque mi hermana y yo los adoptábamos como algo nuestro y les poníamos nombres. Como la mayoría, el 600. Mi primer coche fue un Seat 600. Un Seat 600 que un buen domingo me fui al rastro y me lo compré por 10.000 pesetas. De entonces era un fortunón. Al principio teníamos un 600. En realidad había dos 600 en la familia a los que llamaban Sansón y Dalila. Ahora no recuerdo por qué. Los primeros vehículos con los que yo flipaba fueron los motocarros. Recuerdo a mis padres con un 127 amarillo, no se me olvida, y luego sí, ya luego pegamos un salto a un Citroën GS, que duró cerca de 20 años. Precioso, o sea, me recuerda, el recuerdo que tengo era de color crema, con los dos caballitos estos puestos adelante y era como, un poco furgón, ¿no? O sea, la parte de atrás era como un habitáculo para cargar. Mi primer viaje fue a Madrid, el primer viaje largo con 8 años, porque mis padres me llevaron interno al colegio de curas en Madrid. Es lo más divertido porque nosotros éramos 6 hermanos, mi tía Elpidia, mi padre y mi madre. Y había que ir a Asturias todos los veranos. De lo que me acuerdo mucho es de esto de estar mi hermana y yo tiradas en el coche, con los pies para arriba, ¿no? Como ya terminabas cansada del viaje y no es como ahora que los niños van con el cinturón y la tele aquí puesta, ¿no? O sea, nosotros íbamos cantando, jugando al veo veo. Cantábamos nosotros siempre surgía algo. 6 niños, yo no sé cómo íbamos, pero 6 niños en un 4x4, mi padre y mi madre, y a veces mi tía Elpidia, no sé cómo lo hacían. Bueno, te quedas dormido y eran las sensaciones, los olores, ¿no? O sea, pues al final, cuando aceleraba, bueno, se metía todo el olor así como de la gasolina, de eso dentro del vehículo. Todo disparando cada poco, los coches lógicamente no había GPS y era distinto, ¿no? La verdad que era una odisea, ¿no? Llegar hasta Extremadura. Parábamos a comer yo no sé cuántas veces por el camino. Mi madre llevaba una mantita, hacíamos un picnic con los filetes rusos, la tortilla, el gazpacho. En el 4L siempre llevábamos el ambientador este de pino típico, con un olor que yo creo que tampoco era muy agradable, la verdad, pero bueno. El ambientador es lo que... Sí, el perrito no, yo nunca tuve perrito porque no me gustaba. Era un perro que hacía una cosa así y según se movía, pues... Es que la has clavado, ¿eh? Había un perro que movía la cabeza así, y nunca lo tuvo. Bueno, era una horterada, lo que pasa es que a mí me hubiera gustado tener aquel perro. Yo soy del perrito colgando, o el San Cristóbal, o Papá corre menos, eso no se me había ocurrido en mi vida.
el perro que me movía la cabeza, eso me sigue todavía, me sigue todavía alucinando, ¿eh? Qué bonito era aquello. Yo respeto al que lo ponga, ¿eh? Pero vamos, a mí no se me ha ocurrido jamás poner una cosa de ese tipo en el coche. ¿Os acordáis de esa tapicería de bolas para la espalda que por lo visto era muy bueno para la circulación y yo creo que debería ser horroroso? Casi una silla de tortura, ¿no? Lo que nunca faltaban en los coches eran esos cojines tejidos, ¿no? Que bueno, pues había hecho la abuela o tu madre, depende un poco, ¿no? La situación. Esas mantas de Portugal que eran muy calentitas y tu padre nunca quería que le mancharas el coche ni de pan, ni de migas, ni chucherías, ni nada, entonces ponías unas mantas que te cubrían todo el asiento trasero, que incluso te servía luego para arroparte, ¿no? Un cartelito puesto atrás en un coche, ¿no? Que ponía, no tengo cojines, pero me los están haciendo, ¿no? Las típicas fotos de toda la familia, el no corras papá, que lo hemos visto 20 veces. La virgencita, y la foto de los 4 delante puestas en ese picadero, eso era, yo creo que era pues como hoy lleva la del Fari mucha gente, ¿no? Algo así, ¿no? Había unas bailarinas también que bailaban el hula hop y eran unas bailarinas que iban en el salpicadero y se movían pues de una manera así, más o menos, o sea, pero bien, ¿no? Pero como lo del perro que movía la cabeza, a mí eso, yo era capaz de quedarme y los muchachos íbamos por detrás de los coches, los movíamos para que el perro, no el coche de tu padre, cualquier coche, cuando ibas por ahí, movías el coche por detrás para que el perro moviera la cabeza. En los 60 las novias empiezan a dejar el negro para casarse de blanco y por la iglesia, excepto si es en segundas nupcias, que entonces eligen el color champán o el rosa. Unas bodas en las que hasta el cura iba al banquete. El novio tenía que pedirle la mano al padre, que eso no era fácil. Hablaban de usted, mi cuñado hablaba de usted a mis padres. Y eso además era ya un compromiso como muy fuerte, ¿no? Decir, esta ya es mi mujer para los restos. Todo en casa de la novia y todo como un evento solo para ellos. Los demás estábamos relegados a escondernos o a verlo desde aquella puerta que recuerdo que nos íbamos turnando para mirar un poquito. Y yo, engatusado mirando, se terminó aquello y no recuerdo que nadie pidiera la mano de mi hermana, O sea que era una cosa ya como sobreentendida, pero no, allí no pidió la mano nadie. A la boda de mis padres no fui, no me invitaron. Es que casi mejor no recordarlo. Si yo tuviera que definir con una palabra sería eso, cateteo. Había un ritual muy marcado, prácticamente en mi pueblo. Yo quiero recordar que tú ibas por las calles y los novios estaban en la puerta de casa de la novia por dentro de la puerta y el novio por fuera. Las bodas que duraban 3 días o por ahí, ¿no? Sí, además se hacían en las casas. Era posiblemente la única vez, las únicas veces que salías a comer fuera de casa, porque lo del restaurante, eso, vamos, no existía. Hemos estado en bodas que eran en casa. A mí me gustaban más porque no había esta carrera frenética que existe ahora por ver quién es más original en las bodas, que al final resultan ordinarias, vulgares, zafias, horteras. Entonces eran auténticas, te casabas y punto. No se invitaba por invitación, sino que alguien iba por las casas. Decías, sí quiero, no quiero, bueno, si quieres siempre, claro, nunca asistí desgraciadamente, aún no quiero. Entonces, pues no había, bueno, podía sonar el órgano, pero no había grupos de música, no había familias que salieran a leer discursos lacrimógenos, tremendos, que no sabes por dónde cogerlos. El sacerdote incitaba a que aplaudieran y decía, bueno, qué moderno, ¿no? Y el beso, puede besar a la novia, que eso es como muy americano y de película, ya se hace en algunas misas y en algunas iglesias españolas, ¿no? Yo no recuerdo quizá eso del beso. Los novios hablan e incluso practican diálogos que no existían entonces. En mi boda sí se cortó la corbata, eso fue algo, me parece una vulgaridad, pero bueno, me la cortaron y yo no supe negarme. Sí, además que yo creo que era típico, igual que la liga a la novia, ¿no? Allí delante con el pie subido en lo alto de la mesa y las amigas cortándole la liga. Sí, al cura se le invitaba al banquete. Si no había langostinos en la boda, o sea, no era una boda estupenda. Yo creo que las bodas se dividían entre las que tenían langostinos y las que no los tenían. Salía un plato de langostino a ritmo de paso doble, con casi bengalas, y la gente se volvía loca. Que era una copa donde ponían los langostinos contados, no es como ahora, contados, ¿no? Y con esas salsas que parecía que aquello era un descubrimiento, era la salsa rosa que conocemos todos, ¿no? Los entremeses variados, ¿no? O sea, cuando veas entremeses variados, langostinos o salsa, el melón con jamón, el cordero asado. El escabeche,
No había boda en la que pudiera faltar eso, la dulzaina del final. El chorizo tipo revilla, la loncha de queso fundido ese cuadradito y la loncha de jamón de hueso a lo largo, jamón serrano, en la que te comían todos embutidos con cuchillo y tenedor, ¿no? Estaba el cordero, los peces y los dulces no faltaban. Bueno, el cocido extremeño, que eran los garbanzos con coles y con todo el avío, con la morcilla, el tocino, etcétera. Y sí es cierto que el langostino era el plato estrella. Me acuerdo gente de llevarse los platos en una bolsa, llevárselo a casa, porque cuando se comía el langostino, o en Navidad o cuando ibas de boda. Es que era horrible, o sea, además parecía que nunca nadie comía langostino a lo largo de su vida, o en cualquier momento de su vida. Dice, pero bueno, ¿cómo no? Además había gente que incluso te decía, no, es que el cubierto era malísimo. Bueno, no había ni langostino. En mi boda hubo langostinos y en todas las bodas había langostinos. Luego ya un poquito más de sofisticación, el cóctel de marisco. Por eso, los calamares fritos como entremeses también. Y ya sería gambas rebozadas, eso ya era una boda de alto copete, de un nivelazo. Hace 20 años era impensable encontrarte un cortado de jamón en una boda, ¿no? Y la tarta, recuerdo que siempre había tarta o mil hojas. Lista de bodas no había, yo no recuerdo, vamos, en los años 70, 60 no recuerdo nada de lista de boda. Y sí recuerdo el sobre, que tenía que tener la tarjeta dentro, que quedara claro de quién era. Todos los novios van a París, o el viaje novio era a las islas, ya era algo como muy especial. A Canarias, eso era como obligado, ¿no? La gente que tenía la suerte de poder ir a algún viaje de novio, ¿no? Las madres apuntaban lo que había dado cada familia, cada pariente, para luego vengarse o no del dinero que hubieran dado, y luego daban lo mismo. Eso lo recuerdan además las madres. Las madres recuerdan dos cosas: quién fue al entierro de algún familiar y quién falló, y qué dio en la boda o qué no dio, y tal como haya actuado así, luego en consecuencia se manifiestan, dan el mismo dinero o acuden o no a los entierros. Es la reunión más importante que se hace en el pueblo. En la matanza se llegan a reunir varias familias para sacar del gorrino los jamones, chorizos, lomo o la morcilla patatera. Todo en un ambiente festivo en el que nunca faltan unas buenas migas. La matanza empezaba 2 o 3 días antes. Era el rito de esa matanza. Comprar las cuerdas, comprar las tripas. Era una verdadera fiesta en casa, ¿no? Que se empezaba a vivir desde antes. Desde antes de la matanza, ¿no? Unos días antes ya se empezaba la expectativa, empezaba el hormigueo, ¿no? De que iba a venir la matanza. Las migas se hacían ya, la noche anterior se picaban las migas. Siempre se ha dicho que las migas salen de la navaja. Salían de la navaja porque depende cómo cortaran el pan, así salían de buena las migas. Y que era un día donde se juntaba todo el mundo, los vecinos de ese campo, las familias. Se cuidaba el cerdo en la casa como una joya para después hacer la matanza. Una fiesta, sobre todo para los chavales, para mí, para mis primos y demás. Es un día en el que nos reuníamos todos en casa de la abuela y bueno, ese día es que faltábamos al colegio y todo, es que eso era una fiesta. Pues muy bonito, por la mañana o la bollo chicharrón, la copina de anís. Desde poner un paso doble con un vino y bailar, empezar por la mañana con el aguardiente, las migas y seguir todo el día. La matanza era algo muy festivo. Aparte de que la matanza era necesaria porque era el sustento de muchas familias en Extremadura. No había otro recurso, era el campo, la agricultura, y realmente de lo que vivían muchísimas familias en Extremadura. Han sido durante años gloria bendita para la gente más humilde, porque gracias a esa matanza podían vivir y comer el resto del año prácticamente, ¿no? Era importante porque además que luego comía. Yo toda la vida he comido la matanza esa. No sabía que aquello era ibérico, no sabía que era pata negra, no sabía que el jamón era el mejor del mundo. El matanchín, cuando le pega el cuchillazo al cerdo, la verdad es que a la gente hay muchos que no, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Es como se mataban en aquella época. Mi madre y yo nos íbamos a un sitio donde no escucháramos absolutamente nada ni viéramos nada hasta que el animal había muerto. No sé si yo, mi hermano o mi mujer agarrar al matarife, pegarle, odiarlo mucho, ¿no? Porque claro, mataba al pobre cerdito. Desde los gritos del pobre guarro, ¿no? Cuando sabía lo que se le venía encima, ¿no? Hasta el olor del rabo del guarro, que era lo primero que se comía, que se hacía así, Había un gancho y allí colgabas el cochino, ya lo mataba el matarife delante, y todo el embutido en las artesas, se a buscar el guarro con la arbulaga, o arbolaga, decíamos en aquel momento, haciendo así. Eso se hacía en la misma puerta de la casa del finao. Y la sangre
se cogía conforme el cuchillo iba entrando y la sangre se comenzaba a dar vueltas para que no se secara y pudiera hacerse las morcillas de mondongo que se hacen con sangre y otras muchas cosas. Mi abuela mataba, pero invitaba a, yo qué sé, a su hermana, a su vecina, entonces era algo muy bonito donde se comían todos juntos, se hacían las patatas con carne. Se cogía la carrillada del cerdo, pero antes de probarla, siempre el niño cogía una parte del cerdo, que era normalmente del lomillo y demás, y se llevaba, la glándula se llevaba al veterinario para que analizara la carne. Recuerdo el veterinario mirando por el microscopio, entonces yo volví a casa con el papel y me sentía muy orgulloso de hacer eso, ¿no? Después ya se abría el cerdo, se cogían los jamones o las paletas, depende si los querían. Los jamones son las patas de atrás, las paletas son las patas de adelante. Entonces se compraban, cuando tenías los cerdos, hacías la matanza, los jamones se curaban y cuando estaban curados se vendían y con lo que le sacaban los jamones eso, se compraban los cerdos de la matanza del año siguiente. Los lomos, se picaban la carne y se hacía el guiso para el chorizo blanco, para el chorizo rojo, con pimentón. Ya por la tarde, después, las mañanas eran muy laboriosas, pero ya por las tardes, cuando el trabajo remitía, entonces ya las matanzas desembocaban en fiesta. Entonces se cantaba, se hablaba, se comía, por supuesto. Todos los vecinos y las vecinas se reunían, los hombres para ayudar a matar, a despelear, y después para tomarse la copa. Y las mujeres tenían una auténtica tertulia cuando llenaban los chorizos. Se sentaban en una mesa, en una artesa grande, donde se cogía con una especie de embudo pequeñito y la tripa, y se iba llenando. Aquí en Cáceres había también, no era una matanza, pero algo muy curioso, era el cordero que teníamos para comernos el día de la montaña. Pero ese pobre corderito estaba en las casas, es decir, los cacereños compraban un cordero el sábado de Gloria o por ahí, por esa época, o el lunes, no sé, sobre Semana Santa, y se traía a casa, y ese cordero se alimentaba en casa y se tenía allí estabulado, y luego ya, cuando llegaba el día de la Virgen de la Montaña, esa romería en el campo que se iba a hacer, ese cordero desaparecía y nuestros padres nos decían, no, lo llevamos con sus amiguitos, pero que demonios, iban a matarlo y hacían con eso la caldereta. Y esa caldereta nos la comíamos en el campo con aquel corderito blanquito que se llamaba además Norit, como el detergente aquel, porque era precioso. Cada vez que se reforma la casa hay que coger la cámara e inmortalizar el nuevo papel pintado, los sofás de Sky, la mesa camilla y los nuevos electrodomésticos como el televisor, que llega a casa con un compañero inseparable, el mantel de ganchillo. Bueno, vivíamos en una casa pequeñita, en una calle muy tranquila del pueblo. Esos cuadros espantosísimos de los venados y de los ciervos, claro, eso era vital, ¿no? Y había, no eran cuadros, eran como tapices. Los cabeceros, los visillos de los muebles, ¿no? Y también, pues sí recuerdo la sevillana, la flamenquita encima con el toro, con nuestro torito encima de la tele. Yo no sé cómo podíamos en una mesa camilla mi padre hacer las cuentas de las representaciones de automóviles que vendía y que no vendía, los 6 hermanos, al menos 4 o 5, haciendo los deberes, mi tía Elpidia rezando el rosario y mi madre dando de comer al pequeño. Mi casa siempre había una gran lumbre. Como en todas las casas que se precie en invierno hay que tener el brasero de bricón. Evidentemente el brasero, alrededor del brasero sí estábamos, por ejemplo, si íbamos al pueblo de mi madre, además de estar los abuelos, todos los personajes que he dicho antes, además los gatos, ¿no? Pues tú estabas en el pueblo, entonces te pasaba de pronto por aquí, algo suave. Y esa gran lumbre alrededor estaba toda la familia y ahí donde hacíamos la vida. Y ese olor sí que lo tengo impregnado. El olor del viernes era el calorcito del brasero, la alhucema del brasero y calentito, todavía un poco húmedo, espera que empezaran los 2-3. Yo sigo teniendo un brasero a pesar de tener calefacción y mis padres, a pesar de tener calefacción, siguen teniendo un brasero y mi suegra también, porque si no hay brasero parece que no estás arropado, ¿no? Es un elemento simbólico, la Madalena de Proust y el brasero de Cáceres. No, primero fue la fregona, el invento del siglo fue primero la fregona, porque las mujeres fregaban de rodillas, que era una putada, ¿no? La panera, que lejos de pensar que es algo donde se hacía pan, era donde se lavaba. En la panera se lavaba y era de granito. Mis abuelas nunca tuvieron lavadora, con lo cual
mi madre ha lavado toda la vida en el pueblo en la pila, hasta que llega la lavadora. Y se llenaba por arriba, ¿no? Que tenía como una especie de polea. Que batía en la ropa, ¿no? O sea, bueno, a mí me encantaba de niño meter la mano, ¿no? Cuando eso... Pero este cacharro que llegó a casa con un... donde la ropa daba vuelta, los muchachos, fíjate que habíamos conocido eso, sentados viéndole dar vuelta. Yo creo que la tele ha sido importante para todos, pero para las mujeres de una época determinada la lavadora ha sido una absoluta revolución. Y mi abuela diciendo qué maravilla de cacharro, la superautomática que le llamábamos, no era la lavadora automática, era superautomática. Eso era mucho más, ¿no? El paso radio a tele fue brutal, porque mi abuela escuchaba las telenovelas en la radio. La trajeron pronto a casa y entonces recuerdo a Mariano Medina con El Tiempo. No entendían nada, es más, cuando salía el de los informativos, que ahora le llamamos informativos, que entonces era el parte, mi abuela contestaba. Con los cables todavía retorcidos para evitar la estacionaria, con aquello, la tele un acontecimiento. Y la llegada de la televisión fue... Imagínate que sale Matías Prats, buenas tardes, mi abuela decía buenas tardes. En blanco y negro. En mi infancia, hasta los 12 o 14 años, solamente veíamos la primera y la segunda cadena. Y la veíamos muy poquito, o sea, era como el domingo después de comer que ponían dibujos animados. Los vecinos y amigos y gente de la familia a casa a ver los partidos de fútbol los domingos a las 8:30 y aquello era como un estadio casi, porque allí había muchísima gente. Yo cuando era muy pequeña me creía que la tele tenía una puerta muy pequeña y entraban los hombres por ahí, se convertían en enanitos y al salir volvían a tomar su aspecto normal. Y entonces de pronto decía televisión en color y lo que era un papel transparente de color rojo, azul, amarillo, verde. Entonces tú veías a un futbolista, la cara la tenía amarilla, el cuerpo azul, la pelota era roja y dependiendo de cómo se movía cambiara y la gente miraba como diciendo ¡ah, en colores! Había una parte azul tal y era como un celofán puesto delante de la pantalla, ¿no? Para darte la sensación de color. Y bueno, la reunión al final terminaba donde había una tele, es allí donde echabas buena parte de la tarde, ¿eh? Cada día acudimos al cole, repasábamos la lección con la profesora, hacíamos gimnasia, jugábamos al corro de la patata, sin olvidar que la letra con sangre entra. Hasta los 6 años no te escolarizabas, no es como ahora que entras desde pequeñito. ¿Qué pasaba en esos primeros 6 años? Que ibas a una escuela que llamábamos de los cagones. Te llevabas tú la silla, ¿eh? Sí, el cole de antes daba miedo. Entonces te podían dar capones, te podían dar con la palma en la mano, te podían poner de rodillas, te podían poner con los brazos en cruz, te podían poner orejas de burro. Era tan asimilado aquello que incluso la palabra castigo no tenía la misma afección que hoy. Vamos, y nos daba con la regla, ¿no? No una regla así larga, así de madera, ¿no? Y salías así. Te dabas ajo porro y eso atenuaba muchísimo, es por lo menos la leyenda urbana que corría. Sí que recuerdo alguno así de dar con la regla, con la mano así, pero muy muy excepcional y muy casi como una especie de teatro que hacía ese profesor. Uno de mis profesores se quitó el reloj y me puso bien. Y lo de la letra con sangre entra, pues sí, era una frase hecha que nosotros la veíamos como muy antigua. Luego también te ponían medallas, y eran muy buenos, medallas doradas. Al profesor se le trataba de usted, todos eran doña Araceli, la señorita Julita, que es a la que recuerdo especialmente. Pedro, Víctor, doña Cecilia, pues la verdad que no los recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y los encerados, las pizarras, todas las tablas de multiplicar allí puestas. Generalmente me tocaba estrenar libros, de lo cual mi hermana siempre se quejaba porque a ella siempre le tocaba el libro heredado. Los libros perfectos, o sea, no soportaba que estuviera arrugado una esquinita, ¿no? Del eso, como los forraba, los mandaba. Acababa el curso y estaban los libros que, bueno, o sea, parecía que no se habían estrenado, ¿no? Los que no fuimos buenos estudiantes, pues nos lo pasamos mucho mejor todavía. Qué coñazo eran aquellas confesiones obligatorias por las que nos perdíamos el recreo. El recreo, bueno, pues el recreo, fíjate, era lo que no suspendía nunca, ¿no? Allí pues jugábamos a trascolar, hacíamos agujeros por allá, por acá, a los bolindres con el guá, a pegarnos a burro, a la bombilla. Lo que era el recreo era todo baloncesto, algo de fútbol. Jugábamos muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo he pasado el no sé qué porcentaje de horas de mi infancia jugando a la goma.
Nos daban al medio, o sea, en el recreo nos daban unos botellines de leche. Y recuerdo lo mal que lo pasaba mucha gente que no le gustaba la leche y que entregaban la leche, y la leche venía en una botella de cristal, de vidrio, y estaba tapada con una tapa de papel de plata, decíamos, papel de plomo. Y entonces ya si los más pudientes o tal, llevamos un poquito de colacao en una bolsita, entonces al botellín de leche le poníamos el colacao, entonces ya eso era como un lujo, ¿eh? Era fantástico aquello. Yo además de la leche me comía un bocata. Son los héroes del momento. Los toreros se convierten en personalidades y las corridas de toros son los eventos sociales donde se dan cita a la florinata de la sociedad extremeña. En las corridas de toros, los años 60 y 70, no tiene que ver con las de ahora. El mundo toro yo lo recuerdo como que ese día era importante en Cáceres. Ese día no había trabajo por la tarde. Entonces la gente venía a ver a sus líderes desde cualquier punto. Y la gente muy arreglada, ver incluso algún coche de caballos, recuerdo. La gente se sentaba en la puerta, no solamente para ver pasar a los toreros que pasaban en sus coches correspondientes, sino para ver cómo iban las personas. Y algunas iban muy bien vestidas, o con sombrero cordobés, o con mantilla, con peineta. Llegar a la plaza, que la gente esté allí arremolinada, que la gente vaya con una bota de vino, que vayan con el bocadillo, que estén expectantes, esperando. Se vive como una fiesta. En Extremadura, la corrida de toro empezaba a las 9 de la mañana con los desplazamientos de los distintos pueblos en trenes o en autobuses. Por una calle, la calle San Antón, era así, que era de tierra, además se levantó una polvareda enorme porque era todavía verano, ¿no? Y íbamos camino de la plaza y sí, recuerdo naturalmente los colores, esos colores tan vivos, ¿no? de blancos, luego del albero, del rojo de la sangre, de todo esto, ¿no? En aquella época el no hay billete era casi constante. El día que más dinero hizo en la caja fue el día que vino el cordobés y el día que vino Franco. Son los dos días que los bares de Cáceres más dinero hicieron. Era otro mundo distinto, en el sentido de que la gente, los aficionados venían a los toros. Hoy día ya la televisión como en el fútbol. ¿Quién llena los campos de fútbol? Madrid, el Barcelona y mi Atlético de Madrid. Siempre que había toros en televisión, mi abuelo no se perdía una corrida de toros y la veíamos con él. Pero sí recuerdo a mi padre todas las tardes que había toros en televisión, sentarme con él. Estaba el Viti, estaba Diego Puerta, estaba el Litri, estaba Jaime Hostos, estaba el cordobés. ¿Quién no recuerda al cordobés? ¿Quién no se acuerda del salto de la rana del cordobés? Pero nosotros teníamos los toreros cacereños, que eran Morenito de Cáceres y Sánchez Cáceres, ¿no? Entonces eran quizás, bueno, el Pato, el dueño de la cafetería. Yo recuerdo haber visto muchas veces a los hermanos Peralta, que entonces venían mucho por esta zona. Paco Camino, Antonio Ordóñez, Bienvenida, Luis Miguel Dominguín. El bombero torero, los payasos toreros, que hacían reír a los niños con becerros y que tenían luego una parte seria. Y en esa parte seria actuaba un chico que soñaba con ser torero, vestido de Charlotte, vestido de otra cosa, pero hacía el toreo fundamental. De ahí ha salido el Pireo, de ahí ha salido Ortega Cano, de ahí ha salido Espartaco. Te hablo de los años 80, 70. Todos los toreros hacían películas. Ponían una película de Charlton Heston o una película de Ava Gardner y no tenía mucho éxito. Pero si era una película de toreros, el lleno estaba asegurado, la taquilla estaba asegurada. Entonces, las películas de folclóricas y las películas de toreros en los pueblos extremeños era lo que más dinero daba. Películas del cordobés, películas de Palomo Linares, de Bienvenida, de muchísimos toreros. O sea, hacían eso. Y después la peliculita El Canto. Sí que recuerdo alguna, ¿no? Del cordobés. No, de Palomo Linares no, porque esas sí que no eran demasiado buenas. No. Hay una película para mí que es primordial y es Palomo Linares, el actor que no desentona como actor, pero que es torero, nuevo en esta plaza. Después, como actores, en un tanto por ciento, de un 99%, eran unas auténticas calamidades como actores. Eso que ahora llaman toreros mediáticos, que parece que se lo han inventado los hermanos Rivera, que va, eso ya existía, el cordobés ha sido un torero muy mediático, pero es que Luis Miguel ya era un torero muy mediático, lo que pasa es que no tenían
las mismas armas de transmisión. Entonces el torero tenía un signo de distinción, vestía de otra manera, tenía otro porte, chaquetas. La forma de vestir era muy importante. Pero evidentemente los toreros han sido siempre mediáticos porque han sido hombres que han gustado mucho a las mujeres porque jugaban con la muerte, eran absolutos héroes. Los toreros siempre han tenido algo naturalmente heroico, ¿no? Porque es que enfrentarse naturalmente a un bicharraco de esos tiene su cosa, ¿no? Los Bienvenida es una familia, el Papa Negro, una familia muy querida en Extremadura, además del pueblo de Bienvenida. El Papa Negro, que le llaman, que es el primer Bienvenida, bueno, pues aparece una tradición familiar donde pasan los mejores toreros. De esta localidad extremeña toman su nombre y ahí tenemos a una de las figuras más importantes y más completas que ha tenido el mundo del toro, que era don Antonio Bienvenida. Era una de los toreros de más carisma, de más personalidad y más significativo de la tauromaquia de España. Y decir de España es decir del mundo. Por hacer una comparación, puede ser como hoy podría ser pues cualquiera de los toreros que están arriba, Morante, Manzanares, Julián López el Juli, etc. Toda la familia de Bienvenida por el mundo del caballo, que me apasiona también, y si lo recuerdo, incluso los he ido a ver en distintas actuaciones que han hecho en algunas plazas de Extremadura. Mató miles de toros, muchísimas corridas de toros, y fue víctima en el ruedo de una becerra, que en su finca, en un descuido, le coge por detrás, ya él retirado, habiendo lidiado tantas corridas de toros, le coge, cae mal y al poco tiempo fallece. Las batallas de repiona o trompo se convierten en auténticos duelos. Jugar a los bolindres tiene su técnica. Con los Juegos Reunidos Heiper pasamos las tardes de lluvia. Y las guerras entre barrios se disputan con piedras y palos. Los niños son así. Los juegos infantiles de aquella época no tienen nada que ver con esto. El juego de la goma era como todo el día jugando a la goma y también muchísimo al rescate. Yo jugaba todo. Jugábamos a las pedreas, jugábamos con el tirador. A los bolindres, con la repiona, con el aro, a la malla, que era una piedra que se ponía. Yo he pasado la infancia jugando en la calle, al bote, al escondite, al rescate, a un montón de juegos, pero eso, con un montón de niños del barrio en la calle. A ver, se jugaba la taba, que era un hueso, creo que de cordero, que tirabas y depende de cómo te cayera, te pegaban un latigazo o no te lo pegaban, era una cosa tremenda. Un juego muy particular que me inventé yo, que era hacer un teatro. Y entonces yo a mis amigas les decía, ¿pero tú qué sabes hacer? El pino, pues tú el pino. Y tú leo poemas, pues tú lees poemas. Y yo canto. Y vienen nuestros padres y les cobramos un duro a cada uno. Yo lo que me gustaba mucho era una de las variedades de saltar al burro, ¿no? De cuclilla, saltaba, que le llamamos la bombilla. Yo era la capitana, que era una fresca, entonces era la que tú haces esto, tú haces lo otro. Jugábamos con el aro que nos hacían a veces el herrero. Que era un alambre redonda y con otro alambre le ibas guiando y... Con el que podías ir kilómetros y kilómetros andando con el aro porque te parecía que ibas montando un coche o poco menos, ¿no? Los bolindres había que saber jugar, porque si no te quedabas sin ellos. Los había de barro y de cristal. El de cristal era ya importante. Los bolindres, las canicas, todo eso imprescindible, y el repión. La repiona o la peonza. Al trompo sí se jugaba mucho, ibas a la herrería porque los trompos tenían una púa muy pequeñita y bueno, el de la fragua te le ponía más grande porque jugabas a tirar uno en el suelo, le tirabas y tú le tenías que picar. Y además, como allí había industria metalúrgica, los que teníamos alguna relación con Dieter, teníamos la oportunidad de que nos hicieran las puntas del repión buenas. Y en la guerra de los mecos, de los porrazos, que ya sabes que el que estaba más tiempo en la peonza o repión dando vueltas era el que después tenía derecho a darle golpes hasta romper el repión de los demás. Cuanto más les picaba, o sea, como la pelea de los gallos, pero con el trompo. Es que yo o jugaba o te las daban todos por el mismo lado. Es decir, que tenías que aprender y tenías que tener creatividad. Claro, las ventajas que la llevaba no era el repión de origen, estaba tuneado, dirían ahora los muchachos. Se le ponía una punta de acero hecha casi siempre por nuestros padres o tíos en Dieter, y aquello era acero del bueno, de fabricación de motores diésel. 20 sopitas calientes debajo de un puente diciendo cachorro mamorro del Ave María, que dice mi amo que ya están cumplidas. El juego de mesa con el que más jugábamos en mi casa era el Conecta 4.
la típica ficha redonda en amarilla y roja. Luego estaban los Juegos Reunidos Hyper. Los Juegos Reunidos Hyper, que eso era un clásico, eso yo creo que todo el mundo ha tenido. Siempre he sido de Nancy y no de Barbie. Barbie siempre me parecía una pija y Nancy era mucho más simpática. Yo es que era un poquito más cursi, entonces está aquello de la taba y toda esa historia. A mí me gustaban los Juegos Reunidos Hyper, entonces allí estaba la oca, el parchís, y recuerdo que es la única vez en mi vida que me hice ludópata. ¿Ves? Como no has sido niña, eso no te interesa tanto, pero si hubieras sido niña, dirías, ¡es nenuco! Teníamos una ruleta de unos Juegos Reunidos Hyper y nos juntábamos en casa de un amigo a jugar a la ruleta con dinero y nos jugábamos el dinero de la feria. Marca de bicicleta, allí salías tú con tu bicicleta VH, que era más normal, ¿no? Y tú decías, Supercil, modelo patentado. Yo había leído la etiqueta y yo lo decía todo del tirón. Yo recuerdo que me desperré, pero con 10, 11, 12 años. Veías una película, por ejemplo, la del zorro, y al día siguiente no había un muchacho que no tuviera una espada. La espada de madera, ibas al carpintero. Y de vez en cuando hacías tu gamberrada de coger con un tizón y en una pared muy blanquita poner la Z del zorro. Entonces aquello no tenía reglas, aquello era que se te ocurría una idea y vale que entonces yo podía volar, vale. Claro, yo es que creo que los padres no pensaban tanto, pues le van a pegar, es que ahora están, nada, que se van a caer, pero si es que nos hemos caído toda la vida. Macho, o sabías y aprendías a jugar, o te daban palos por todos lados. Siempre de pequeños llevábamos las rodillas llenas de sangre o de postillitas de heriditas, ¿no? Yo creo que era lo normal, caerse y te volvías a levantar. No veíamos tanto el peligro y yo creo que los padres no lo veían tampoco como ahora, ¿no? Pero nosotros nos apedreábamos sin problema. Yo tenía en mi cabeza 30 o 40 heridas. Yo, mis amigos y todo el mundo. Yo todavía tengo aquí una cicatriz de una caída terrible en bici. Pues le tiré con un dardo, se lo pinché la cabeza. Como yo era el que iba con más velocidad, caí encima de una piedra y cuando tenía 10 años me di cuenta, me salía el hueso del fémur por la carne. Batallas de piedras, o sea, batallas de piedras de verdad, donde llegabas a casa con piteras que nunca decías por qué eran y no pasaba nada. No había ni un niño que al pelarse, toda la cabeza no estuviera lleno, que decíamos, de botana, de pedras que te habían pegado. Además que un amigo mío de allí de la calle, en una ocasión me dio una pedra en la cabeza y echaba sangre que no veas. Pero más de uno que llegó a casa con una herida y encima de que su madre viera preguntarle qué te ha pasado, le pegaba 4 bofetadas porque le habían hecho una herida. Existían las escopetas de aire comprimido, o sea, hacíamos auténticas barbaridades que ahora lo piensas y madre mía. Cuando le dabas una pedra a uno y tenía una herida o un bollo, le poníamos una perra gorda y un pañuelo. La mercromina lo curaba todo. La mercromina era el medicamento estrella para la herida. La mercromina además te daba la sensación de que te curaba porque tenías ahí la marca evidente de que te habías hecho una herida. Absolutamente todo, o sea, yo recuerdo ir absolutamente parcheado de mercromina, o sea, era una cosa, o sea... Primero te desinfectaban un poco, luego te daban la mercromina y luego también alguna torta que otra porque te habías caído, o sea, no era caerse y la torta de tu madre. Es que la mercromina se lo echabas a todo, a una herida con sangre, a un chicho, a todo lo que fuera, al perro. Siempre estábamos marcados, era como la marca de guerra de nuestra generación. Y sí, la mercromina era mágica, sí, ahora hay esas historias del betadine y tal, pero vamos, a mí eso me parece que no cura nada, eso de la mercromina... De hecho, yo creo que la mercromina esta transparente que salió después no tuvo ningún éxito, porque no tenía ninguna gracia. O sea, teníamos anticuerpos por todos lados. Hola, dentro de muy poco nos vemos en La Vida Pasar. Les recuerdo que este es un pequeño anticipo. El próximo sábado 9 de noviembre a las 10 de la noche se estrena en Canal Extremadura La Vida Pasar. Como hemos podido comprobar, han cambiado muchas cosas en nuestra región, como por ejemplo los modelos de familia.
El próximo domingo, en el documental extremeño Tengo una familia, vamos a ver algunos ejemplos de nuestra región y por primera vez escucharemos los testimonios de niños y niñas que se han criado en esos nuevos modelos de familia. Será el próximo domingo, no me fallen.